Para ello iremos a Hebreos capítulo 10, versículo 21. Hebreos capítulo 10, verso 21. La palabra de Dios dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermanos, tomen asiento, por favor. Esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de Cristo como sacerdote. Y en primer lugar, me gustaría, hermanos, que pudiésemos mirar al santuario celestial, donde la sombra de los antiguos ritos se disipan ante la luz de la realidad eterna. Allí nos vemos a un sacerdote de la tribu de Leví, encargado con ofrendas y sacrificios repetitivos por él y por el pueblo, que de alguna forma no pueden quitar el pecado. No vemos comidas, no vemos bebidas, no vemos diversos ritos de lavados de manos, u ordenanzas acerca de la carne impuestas por Dios hasta que llegara el tiempo de reformar todas las cosas. Sino que aquí vemos a un mediador perfecto. Vemos al sumo sacerdote de los bienes venideros, que se presenta una vez y para siempre con su propia sangre ante el trono de la gracia. Dios nos ha dado un gran sacerdote. Y así como cada israelita dependía de un mediador para presentarse ante Dios, un intercesor que ofreciera ofrendas y sacrificios para ser aceptado, hoy el pecador depende enteramente de la intercesión de Jesucristo. Imagine por un momento el consuelo que invade al corazón del penitente al saber que no tendrá que presentarse ante el Dios que es 3 veces santo solo. Él viene acompañado con un gran sacerdote. Hoy no es tiempo de confianza propia, sino de una dependencia profunda. El alma está dolida por el pecado, por su propia corrupción. No debe buscar sus propios méritos, sino que debe descansar en la obra terminada de aquel que está a la diestra del Padre. Esta verdad no es solo una doctrina, es el ancla donde Dios nos muestra la seguridad de nuestra salvación. Este sacerdote glorioso es todo lo que el hombre necesita para mantenerse en pie, firme, delante del juez justo. Pero también no debemos olvidar que este mundo nos va a ofrecer mediadores que son débiles, porque su intercesión es realizada por hombres pecadores, o por santos de madera o yeso, que confían en la vanidad de creer que sus propias oraciones pueden abrirse paso por sí solas ante el trono de Dios. También existe el error de creer que no necesitas de un mediador, que tus buenas obras, tu bondad, tus buenos deseos por otros te permiten llegar al trono santo y glorioso de Dios. Pero ese camino está lleno de presunción. John Bunyan, en El progreso del peregrino, nos da una alegoría. Ignorancia llega hasta la aldea de la moralidad, donde es recibido por el Señor legalidad. Este le promete paz, pero solo trajo juicio y destrucción. Allí también se encontró con los pasos de vana confianza. Creyó que su propio paso era suficiente para alcanzar el trono de Dios. Y sabemos que ese camino solo lo llevó al infierno, porque despreciaba al único mediador. El sacerdocio de Cristo, sin embargo, es el fundamento de nuestra fe. Por eso no hablaremos de una religión de esfuerzos personales para alcanzar a Dios, sino de la salvación que Dios sostiene encarnada en ese sacerdote que lleva nuestros nombres en su pecho. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, y por esto predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropiezo, y para los que no son judíos es una locura. Mas para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Reitero, muchos
desprecian a este sacerdote, porque prefieren sus propios altares de justicia. Pero Él es el único mediador que Dios ha provisto para el pecador que busca refugio, porque nadie que se acerque a Dios puede hacerlo llevando su autosuficiencia. Por todo lo que hemos mencionado, dividiremos este mensaje en 3 puntos. El primero, haremos énfasis sobre la frase teniendo un gran sacerdote, enfocándonos sobre nuestra posición y la función sacerdotal. En el segundo nos enfocaremos en la frase un gran sacerdote, resaltando la figura y la excelencia de Cristo. Y cerraremos centrándonos en la frase sobre la casa de Dios, explicando su gobierno sobre los creyentes. Entonces, hermanos, visitas, amigos, consideren en primer lugar la bendición de la función sacerdotal y la urgencia de nuestra posición. Un sacerdote es aquel que se pone en la brecha. Es el único puente sobre el abismo que nuestro pecado cavó entre la tierra y el cielo. Pero antes de saborear el consuelo de tener, debemos confrontar la aterradora posición del incrédulo ante Dios. Sin este sacerdote, el hombre no es un simple buscador de la verdad, sino un rebelde convicto bajo la mirada de un juez cuya santidad es fuego consumidor. El incrédulo se presenta ante el tribunal divino desnudo, sin abogado, cargando una natural oposición emocional, mental, conductual, lleno de soberbia que solo sirve para alimentar las llamas de su propia condenación. Su posición es la de un huérfano en medio de una tormenta de justicia, tratando de cubrir su daño espiritual solo con una débil moralidad que Dios aborrece. Esta función sacerdotal nace de comprender que nuestra condición natural no es un tropiezo accidental, sino una ruina total. El sacerdote es necesario porque el corazón humano es engañoso y es perverso, más que todas las cosas, y no tiene derecho alguno de entrar en el santuario donde Dios está. Querido amigo, mira la función del Salvador. Frente a la miseria de tu estado natural, mientras el incrédulo permanece bajo la ira, el creyente celebra a su sacerdote. Él toma sus oraciones manchadas y las purifica con su propio mérito antes de presentarlas delante del Padre. Usted no necesita un sistema de ritos humanos que no puede limpiar su conciencia. Usted necesita ser movido de la posición de enemigo a la posición de hijo. Entonces es necesario que comprendamos la naturaleza abismal del mal y del pecado que nos separa de la gloria. Como dijimos, el pecado no es solo una simple equivocación por falta de juicio o por un error de cálculo, sino que es una rebelión continua contra el santo Dios. Es un veneno que ha permeado cada fibra de nuestro ser. El hombre no está un poco enfermo a causa de su maldad, sino que está legalmente muerto y espiritualmente corrompido, siendo por naturaleza un hijo de ira. El pecado es una fuerza que impulsa al corazón a cumplir cada uno de sus deseos, sean estos agradables a Dios o no. Nos hace creer que somos dueños de nuestro destino, aunque la realidad es que somos esclavos de nuestras pasiones y deseos. La situación del pecador es desesperada. Es un reo que ama su celda, un ciego que cree ver y un náufrago que intenta salvarse con sus propias fuerzas llenas de justicia propia. Sin la intervención soberana de Dios, el pecador permanece bajo la sentencia de una ley que no puede cumplir y frente a un tribunal donde su propia conciencia testificará en su contra. Reconocer esta ruina total no es un ejercicio de pesimismo, sino el primer paso de la verdadera sabiduría. Pues nadie buscará con urgencia al gran sacerdote hasta que no vea el resplandor de la espada de la justicia divina apuntando hacia él. Pero nuestro texto comienza diciendo, teniendo. ¡Qué término tan glorioso para un pueblo que por naturaleza está alejado! En primer lugar, no es porque nosotros hayamos ganado el derecho, sino porque la salvación es un regalo
otorgado, que nos otorga un mediador. El Evangelio es un golpe a nuestro orgullo, porque nos dice que necesitamos de otro para presentarnos ante Dios. Y al reconocer nuestra incapacidad, duele. Tener un sacerdote es admitir que somos impuros. El sacerdocio es para los pecadores, para los que están quebrantados y que no pueden tocar el arca de Dios con sus manos sucias. Como dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios no acepta al que viene lleno de su propia piedad, sino al que viene de la mano de su sacerdote. Usted debe admitir que no tiene acceso al Padre por sus propias fuerzas. En segundo lugar, la función del sacerdote es llevar la sangre al altar. Y si usted no tiene a Cristo como sacerdote, usted no tiene perdón. Es admitir que somos esclavos que necesitan de un libertador que interceda por nosotros. Ya lo dice el Salmo 51:3, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El consuelo de tener es saber que nuestro sacerdote ya pagó el precio. Mire el Calvario. Fue nuestra rebelión la que exigió la muerte. Pero fue su oficio sacerdotal el que convirtió esa cruz en un altar de propiciación. Solo cuando el pecado nos causa aflicción, el tener este sacerdote se vuelve nuestro más grande tesoro. Y con eso vamos a nuestro segundo punto. Porque el texto añade un adjetivo que hace que nos regocijemos. No es solo tener un sacerdote, es tener un gran sacerdote. Esta grandeza no es una simple mejora del sistema ritual anterior, sino una gloria que lo empequeñece por completo. Debemos considerar cómo Cristo se diferencia infinitamente del sacerdocio judío. En el sacerdocio judío sabemos que eran muchos porque la muerte impedía que ellos continuaran. Pero Cristo, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no cambia. Aquellos entraban en un santuario hecho de manos, que no era más que una sombra del verdadero. Pero nuestro gran sacerdote ha traspasado los cielos para presentarse en el verdadero lugar santísimo. Y no lo hizo con sangre ajena, lo hizo con su propia sangre. Como decía John Owen, Cristo no es un sacerdote de la tierra para ofrecer sacrificios temporales. Es el sacerdote del cielo, cuyo sacrificio tiene valor infinito porque su persona es infinita. Su grandeza reside en que Él, al mismo tiempo, es el sacerdote que ofrece y la víctima que es ofrecida, satisfaciendo plenamente la justicia de Dios que ningún hombre habría podido aplacar. Así que cuando Dios levantó a su Hijo como mediador, lo hizo sabiendo que no fallaría. De modo que la grandeza de Cristo es inmediata y absoluta. Su virtud gloriosa trasciende el tiempo, la cultura, la rebelión. Es un cambio desde la imperfección a la perfección eterna. Cristo es un gran sacerdote porque su grandeza no conoce límites. Es grande en naturaleza divina, pero también es grande en la profundidad de su obediencia que lo lleva hasta la humillación de la cruz. Su grandeza significa que su sacrificio no solo fue suficiente para cubrir un pecado, sino que para inundar de gracia la miseria de todos los que vienen a Él. Él es tan grande que su sola presencia en el trono asegura la paz de su iglesia. Y es tan grande que ningún sistema religioso o cultura, por más embellecido que éste sea, puede compararse con la magnificencia de su intercesión, que es perfecta. Cuando decimos que es grande, confesamos que nuestra salvación está anclada en una roca que los siglos no pueden mover y que el juicio no puede derribar. Por eso, si usted dice que cree en Cristo, pero sigue confiando en su propia bondad, en su propia obediencia, entonces usted no ha entendido la grandeza del oficio de Cristo. Ahora bien, ¿quién nos dio la fuerza para acercarnos al Padre? No fue nuestra voluntad, sino el brazo extendido de nuestro gran sacerdote. Cuando el Dios soberano dice ven, el sacerdote nos toma de la mano y nos lleva hasta Él.
Es un gran engaño pensar que podemos salvarnos con un mediador pequeño, humano. Eso solo muestra nuestra maldad tratando de limpiarse a sí misma. Cuando se oyó a la voz de Cristo diciendo, Lázaro, ven fuera, el poder del gran sacerdote fue lo que dio vida al muerto. Querido amigo, si hoy sientes con urgencia por ser limpio, mira la grandeza de Cristo. Él es el mayor que tu pecado. Su grandeza destruye todo mérito humano. Cristo lo hace todo. Él lo paga todo. Él lo garantiza todo. La tarea sacerdotal de Cristo tiene un alcance eterno que sobrepasa nuestra comprensión. No es un oficio que terminó en la cruz, sino que continúa hasta hoy. Él vive siempre para interceder por nosotros, lo que garantiza que su redención no sea un evento del pasado, sino una realidad segura para cada momento de nuestra vida. Su grandeza aplasta toda nuestra justicia, que no es más que un trapo de inmundicia frente a la perfección de su intercesión. Calvino lo afirmó así: el nombre de sacerdote no permanece solo en la medida en la que estamos escondidas en Cristo, pues solo su pureza hace que nuestras oraciones y vidas sean aceptables delante del Padre. Una última idea y proseguimos a nuestro último punto. Si usted viene a un mediador que necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados, entonces usted sigue perdido. Pero si viene al gran sacerdote, cuya majestad es eterna, usted ha encontrado el ancla que nos cede ante el juicio. Finalmente, el texto dice, sobre la casa de Dios. Esta posición significa que el Evangelio debe llenar todos los rincones de nuestra existencia como miembros de esa casa. El gobierno de Cristo debe estar en su hogar, en su trabajo, en su soledad. El gobierno de Cristo debe estar en nuestra casa, llenarlo todo. No es una autoridad externa, sino una autoridad interna. La santidad en la casa de Dios no es un uniforme de domingo, sino una vida de sumisión a nuestro dueño. Esta verdad nos recuerda que los creyentes naturalmente han de perseverar. El verdadero redimido es aquel que reconoce que está bajo el gobierno de ese sacerdote santo. Primera Pedro 1:15 nos dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cada día que luchamos contra nuestro orgullo, estamos recordando que el dueño de la casa está presente. La perseverancia no depende de nuestra fuerza para sostenernos de Cristo, sino de la autoridad de Cristo sobre su propia casa para sostenernos a nosotros. No se puede profesar estar en la casa de Dios y seguir abrazando a Egipto. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es la prueba de que usted vive bajo el gobierno de este gran sacerdote. Un hombre no vive en santidad para entrar en la casa. Vive en santidad porque ya está en la casa de Dios. Ahora, amigo, te hablo directamente. ¿Sigues viviendo fuera de esta casa? ¿Sigues gobernado por tus propios deseos? ¿Estás lleno de orgullo, pero sin un sacerdote que te defienda? Ven a la sangre del sacerdote para ser perdonado. Cristo no vino a mejorar tu vieja religión. Vino a ser tu mediador eterno. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas su corazón. Deja tu rebelión ahora mismo. No esperes mañana. Arrepiéntete y crea el Evangelio. Mira hacia el Calvario. Allí el gran sacerdote se convirtió en sacrificio. Hoy Dios te pide que admitas que estás perdido, que reconozcas que necesitas un mediador. No esperes que tu vida parezca mejor para entrar en la casa. Ven hoy mismo al gran sacerdote y vive para la gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, una vez más, Señor, venimos ante ti. Padre, ya hemos expuesto tu palabra, reconociendo a aquel gran sacerdote que está sobre tu casa, Señor.
nuestro Señor Jesucristo. Padre, confiamos en que tú orarás según tu gloriosa, santa y buena voluntad, Señor, en el corazón de los oyentes. Y Padre, pedimos, Señor, poder meditar en tu palabra, perseverar, Señor, en nuestra vida como creyentes, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como el gran sacerdote que es. Señor, guárdanos, te rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén.